Ok, excelente. Bueno, estábamos viendo lo del cortante basal. Vamos a aprovechar, sí, de hacer la revisión con el cortante basal estático. Antes vamos a sacar de aquí la gráfica bajo sismo de lo que es story shares, cortantes de piso. Sí, cortantes de piso. Aquí está la gráfica de cortantes de piso. Y aprovecharemos de copiarla. Aquí está la gráfica de cortantes de piso. Y tengo una hoja de AutoCAD, un archivo de AutoCAD donde vamos a aprovechar de colocar aquí para que nos sirva como resumen. Sí. Entonces, ay caray. Aunque no hace falta este círculo. Con esta flechita es suficiente. Ahí están los cortantes. Pero estos cortantes, sí, incluyen todo. Dirección X, aquí está 160.78 redondeando en X y en Y. Aquí está el 160.78. No, estamos mal. El 160 era aquí. No, aquí fíjense en X. Aquí en X es 132.22. 132.22. ¿Por qué no estoy tomando el máximo? Porque el máximo es en el sótano. Y en el sótano esto se mueve con el suelo. Entonces tiene que ser donde se desprende el edificio, ¿sí? De lo que son los efectos del movimiento de la tierra, del sótano, de los muros de contención, es acá. Y en X es el azul. En X es el azul, en Y es el rojo. Fíjense, red global es el rojo. En rojo estamos en 127.77. 127.77. Pero estos son los cortantes, sí, que incluyen las escaleras. Y habíamos generado otros cortantes. Aquí está, 132.22. Sí, 127.77. Si habíamos generado esta gráfica de cortantes, o esta gráfica, estos datos de cortante, para verificar también si tenemos un sistema dual o global. Vamos a aprovechar de copiar. Podemos reducirlo un poquito para que haya más espacio. Sí, lo reduciremos un poquito. A 14. Sí, a 14 está bien. Entonces aquí vamos a copiar. Sí,
Aquí vamos a copiar. Aquí pondremos, esta misma tabla podemos copiarla. Sí, cortante basal dinámico, piso 1, pero esta tabla incluye todo, mientras que aquí esta tabla que estamos poniendo en X sería 125, en X 125 con 80, que es este de acá, y en Y 123,87. Ya, entonces cortante basal dinámico, aquí sería columnas y muros. Sí, de columnas y muros, porque aquí está sumando las escaleras más, pero los elementos resistentes son columnas y muros. Entonces, esos son los valores de cortantes dinámicos. Ahora vamos a calcular el cortante basal estático. Sí, cortante basal estático, necesitamos algunos datos como FA, sí, ¿dónde tenemos eso? Esto lo grabamos. En los datos, ¿no? En los datos. Nos hemos hecho una hoja de datos generales donde estamos anotando todo. Sí, entonces aquí está FA. FA. FA 1,28,9. Vamos a redondear dos decimales. 1,29. FB 1,42. 1. Les voy a pasar este archivito de Excel. S0014, suelo S2. Suelo S2. Ya, estos son los datos iniciales. Ahora nos fijamos la norma sísmica. Sí, ¿dónde está la norma sísmica? Vamos achicando hasta un momento. Se me ha perdido los datos. Aquí está. Ya. Vamos a obtener el cortante basal estático. De eso se trata, cortante basal estático. Ok, la primera fórmula, V, es CS por W. CS, coeficiente sísmico, por W. Ok, hay más datos. El R, por ejemplo, el R, ¿qué R habíamos usado? Este no es. Sí. Sistema dual, pórticos especiales con muros especiales. R es igual a 7. Entonces es dual, sí, pórticos especiales con muros especiales. Ok, el factor I de importancia, el primer modo de vibrar, tenemos que ver, el primer modo de vibrar. ¿Cuánto es el primer modo de vibrar? Sí, el primer modo de vibrar. Aquí podríamos pedirle. Modo 1. Modo 1. Aquí está. 6,40. Primer modo de vibrar. 6,40. 6,40. TL, el periodo largo del espectro. Necesitamos el espectro. TL del espectro. Si hay varios datos. ¿Dónde estaba el espectro? En la hoja de datos generales también.
¿Dónde estaba el espectro? Resonancia, pruebas de comportamiento sísmico. Ahorita hemos trabajado. Es que había un archivo del espectro, sí, sí, sí. Había otro archivo del espectro. Aquí está. Este es. Uy, permítanme un segundito. Y a TL 442. TL 442. Aquí está con 4 decimales, mejor. Entonces ¿el TL cuál es? El TL es el límite largo, el que está aquí por acá. Ese es TL 441,89. Tantos datos, ¿no? TL 441,89. 4.4189. Ok, ahora sí, pues que ya tenemos todo. Entonces dice que hay que encontrar, fíjense, la fuerza de corte, sí, la fuerza cortante estática está dada por, entonces estamos el coeficiente CS, el coeficiente sísmico. El CS dice 2.5, vamos a comparar, 2.5, ahí está, por FA entre C0, entre R, entre IE. Ok, cambiamos, sustituimos. FA entonces es 1,29 por S0, que es 0,14, entre, fíjense, R7 entre 1. ¿Cuánto nos da esto? Sí, 2.5 por FA 1,29, sí, por la aceleración 0,14 entre 7. Esto nos da 0.0645. 645. Ok, estamos avanzando en la evaluación. Después dice límites, pero antes el mínimo CS 0,11, FAS 0 por IE. Entonces 0,11 FA, que es 1,29 por S0 por el factor de importancia. Ok, ¿cuánto da esto? 0,11 por 1,29, sí, por 0,14, da 0,0199. 0,0199. Ya, fíjense, hasta aquí vamos a ahorita entender un detalle importante. ¿Cómo se inventó esta fórmula? En el libro de Smete Sosen, sí nos explica de que, sí, sabe ser más campito, sí, de que los ingenieros italianos en el sismo de Messina, hace más de 100 años, sí decían, ¿cómo podemos estimar la fuerza sísmica? Entonces puede ser una proporción del peso. Entonces se ha visto que una proporción interesante es el coeficiente sísmico, el 10% del peso total del edificio. El 10%. Sí es una forma interesante de estimar el cortante sísmico que produce un terremoto, el 10% del peso del edificio. Pero evidentemente se han buscado métodos más sofisticados y aquí, por ejemplo, hemos calculado con este método
que son valores que se obtienen del espectro, sería, fíjense, no es el 10%, por ejemplo, el 6%, 0,06%. Pero el mínimo, ¿cuál sería el mínimo? Esta fórmula, el mínimo sería del orden de 2%. Miren esto, redondeando, del orden de 2%. Ok, entonces, este es el coeficiente que nos calcula con la fórmula y este es el mínimo mínimo. Pero aparte dice, si aparte hay dos más. Si T, el periodo del edificio, es menor que el periodo límite, vale esta fórmula. Si el periodo del edificio es mayor que el periodo límite, vale esta otra fórmula. Entonces, ¿cuál es? Nuestro T, 6,4, si es mayor, miren, que el periodo límite. Estamos en la segunda fórmula. Es T mayor que TL. Entonces, vamos a evaluar eso. Pero antes, aquí dice, calculamos el coeficiente CU. El coeficiente CU, está aquí adelante, el coeficiente CU depende de FB por S0. FB, ¿cuánto vale? FB vale 1,42. FB vale 1,42 multiplicado por S0. Miren, FB por S0. FB por S0 sería 1,42 por 0,14. Nos da 0,1988. Aquí está dos decimales redondeando 0,20. Redondeando 0,20. Ok, ahora, ¿qué dice la tabla? Si sería la tabla 13. Tabla 13. Ya, en la tabla 13, que aquí está, miren. Bueno, ya había estado ahí escrito, no vale la pena aquí poner. Aquí había copiado la tabla. Fíjense, esta es la tabla. ¿Es exactamente la misma? Sí. Entonces, la tabla 13, sí, la tabla 13 nos dice que FB por S0, ¿entre qué valores está? Miren, es decir, 0,20. Está entre estos dos. Está entre estos dos. Entre 1,5 y 1,4. Se permite hacer una interpolación lineal. ¿Sí? Sí, entonces se permite hacer una interpolación lineal. Entonces, CU sería entre 0,16 y 0,24. Podemos usar 1,45. Miren, 1,45. CU entonces 1,45. CU 1,45. Está entre estos dos. Entonces, el periodo fundamental aproximado, TA, es CT por HN a la X. Otras formulitas, que es CT. Creo que se copió también. Sí. Fíjense, CT depende del tipo de estructura y X, sí, de este coeficiente, y H es la altura. Entonces, altura de la estructura, ¿cuánto es la altura? ¿Cuánto es la altura? ¿Sí? La altura del edificio, aquí, sí, sin considerar los tanques de agua en el último nivel, sería 112,80, considerando que desde el 00, si este nivel, por ejemplo, es el 0,20, está bien. Entonces, desde aquí para arriba, entonces esta altura máxima es 112,80. Entonces, la altura del edificio es 112,80 metros. Ok, entonces la fórmula, si cuál de estas vale, cuál es CT. Tenemos, por ejemplo, pórticos resistentes a momentos en que los pórticos resisten el 100% de la fuerza sísmica y que no están ligados a componentes rígidos que impiden. Por supuesto que no caemos en este sistema,
pórticos de acero excéntricamente, pórticos nada, caemos en otros sistemas estructurales, miren 00488 y X vale 75, entonces aquí cambiamos la altura es, ¿dónde está la altura? 112.80 elevado al X, elevado a la 0,75. ¿Cuánto da esto? Dice que ese es el periodo del edificio. Entonces, 112.8, sí, 112.8 elevado a la 0,75 por 0,0488. Esto da 1,6891. Ese es el periodo, sí, como dice la periodo fundamental aproximado, sí. Aquí está TA, pero ¿dónde está? Por ahí dice, sí, aquí está. El periodo fundamental aproximado será entonces CUTA. Sí, aquí está, dice CU por multiplicado por TA. Entonces, CU, ¿cuánto era CU? CU aquí hemos calculado 1,45. CU 1,45 por TA. ¿Cuánto es TA? ¿Cuánto es TA? 1,6891. ¿Y a cuánto da este producto? Este producto da, sí, 1,6891 por 1,45. Nos da 2,4492. Miren, qué manera de inventarse. Normalmente esto yo no lo hago, pero quise hacerlo con ustedes. Si estamos calculando cuál sería el periodo de la estructura. Si el periodo de la estructura, que es el CU por TA, sí, y ese periodo de la estructura nos da 2,4492. Según ETAPS, ¿cuánto es el periodo? Según ETAPS, aquí lo habíamos anotado, era 4,4180, no, 6,40 el periodo está, 6,40 el periodo. Según ETAPS, el periodo es 6,4, el del primer modo de vibrar, 6,40. Sí, aquí tenemos con 4 decimales, podemos ponerle con 4 decimales, no hay problema. ¿Cuál era el periodo? Aquí está, miren, 6,4023. 6,4023 es el periodo. El periodo del ETAPS es 6,4023. Vamos a ponerlo 6,4023. El primer modo de vibrar. Fíjense que hay una diferencia abismal. Miren, el periodo calculado con las fórmulas que se ha inventado, claro, es un capísimo también, pero esto lo hizo hace años. ¿Quién es el capísimo? Pues Chopra, ¿verdad? Chopra, capísimo. Él se inventó esto, sí, pero no funciona. Sí, hace años podía funcionar, ahora ya no. El periodo según etapas, miren, qué diferencia, una diferencia escandalosa. Entonces comparamos CU y T, el periodo de etapas. El periodo de etapas, por supuesto, es 6,40, 6,4023, que es mayor al CUTA, que es 2,4492. ¿Para qué hemos hecho todo este relajo? Sí, ¿para qué hemos hecho todo este relajo? Dice la teoría, si dice la teoría de Chopra, dice, ¿dónde dice?
El periodo fundamental de estructura en la dirección bajo consideración se ha establecido un análisis debidamente justificado que tome en cuenta las propiedades estructurales de la información existentes. O sea que usemos un método bueno. Dice que usemos un método bueno como de los elementos finitos, como del SAP, como del ETAPS. Y ese periodo T que obtenemos no debe ser mayor, miren, al producto del coeficiente CU por TA. Puta, qué macana. Entonces no debe ser mayor que CUTA. Entonces no debe ser mayor. Quiere decir que vamos a utilizar no el periodo del ETAP, sino el CUTA. Y CUTA es pues 2.4492. ¿Para qué hicimos esto? Porque aquí había una fórmula que decía, si el periodo T es menor que TL, o si el periodo T es mayor que TL. Si alguien dice, pero yo ya tengo el periodo, ¿verdad? Que ya de entradita yo ya tengo el periodo que me da el programa. Pero no, no es eso. Tenemos que comparar con CUTA y ver quién gana. Entonces, y como el periodo del etapa no puede ser mayor que CUTA, entonces gana CUTA. Entonces comparamos. El periodo T CUTA es ¿cuánto? Es 2.4492. ¿Y cuánto es el periodo TL? El periodo TL, aquí estaba, es 4,4189. El periodo TL es 4.4189. Sí que es el periodo largo del espectro elástico, el TL. Entonces resulta que nuestro periodo T es menor que el periodo L, pero es el periodo obtenido con fórmulas empíricas. Mientras, si hubiéramos utilizado el periodo obtenido con el programa, hubiéramos utilizado esta otra fórmula. Miren una diferencia sustancial. Entonces, dice que el valor del CS no debe exceder esta fórmula. No debe exceder 1,25 FB TR entre IE. No debe exceder. Bueno, entonces vamos a ver que no exceda. Ay, caray. Ya, no debe exceder. Entonces, CS máximo 1,25 por FB. ¿Cuánto era FB? FB, aquí lo tenemos, ¿no? FB 1,42. 1,25 por 1,42. 1,42 entre T y aquí el periodo 100, o digo, el R7. ¿Cuánto nos da esto? Fíjense que estoy dejando en función de T. Esta es la fórmula, la metodología, digamos, que me gusta utilizar, pero nunca lo hago. 1,25 por 1,42 F, 1,25 por FB por punto 14, ¿sí? Dividido entre 7 nos da 0,0, ¿sí? 0,0355 dividido entre T. Y entonces ese máximo, ¿sí? Es 0,0, está bien chiquita esa fórmula, 0, uy, 0,0355 dividido entre el periodo T. ¿Cuál es el periodo T? Pues el periodo nuevo, llamemos así, que es CUTA 2,4492. Ok, ¿cuánto da eso? Sí, ¿cuánto da eso? Ya tenemos 0,0355 entre 2,4492. Esto nos da 0,0145. Ok, 0,0145. Sí, ahora fíjense, miren qué interesante. El CS, el coeficiente normal, digamos, aquí está el CS, esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Pero hay un mínimo, que es este de aquí, este es mínimo, y hay un máximo, que acabamos de calcularlo. Sí, hay un máximo. ¿Dónde está el máximo? Aquí está.
donde T, el periodo es, si es el CUTA 2.4492. Ya revisemos la fórmula. Entonces el máximo, porque dice no debe exceder, o sea, es el máximo. CS máximo 1.25, FBS 0, periodo R, que es 7 entre I. FB entonces era 1.42. Sí, está FB 1.42 y el R es 7. Entonces vamos a revisar la fórmula. ¿Dónde está? Aquí está. Qué engorroso, ¿no? 1.25 por 1.42 por 0.14. Voy a volver a multiplicar. Sí, 1.25 por 1.42. Sí, por punto 14. Entre 7 nos da 0.0355. Si entonces ese máximo es esto entre el periodo T. El periodo T es 2.4492 y nos da 0.0145. Ahora 0.045, si ¿cuánto era el mínimo? El mínimo era, miren, el mínimo 0.0199. Este es el mínimo. Y el máximo es, o digo, el CS era 0.06, pero no debe exceder, dice, no debe exceder. Sí, no debe exceder. Entonces, no debe exceder. Sí, entonces en este caso, pucha, creo que es más chiquito que este, ¿verdad? Es más chiquito que este y es más chiquito que este inclusive, entonces gana el mínimo. Gana el mínimo. Sí, gana el mínimo. Gana el mínimo. El mínimo, ¿cuánto era? 0,0190. Tenemos que comparar con el máximo y con el mínimo. Entonces, 0,0145. El mínimo, ¿cuánto es? 0.0199, ¿era, no? ¿Dónde está el mínimo? 0.0199. Tenemos que cambiar 0.0145. Entonces aquí tenemos que cambiar. ¿Dónde está el símbolo este? Ahí está. Es menor. Entonces, ¿cuánto vale CS? CS, pues es el mínimo en este caso. El mínimo. O sea, tenemos entre el mínimo y el máximo. ¿Sí? Entonces, fíjense, hemos obtenido un CS, pero con ese no tenemos que trabajar. Tenemos que ver, este es el CS, llamemos el que nos calcula esta fórmula, pero tenemos un mínimo y un máximo. Si tenemos que ver qué pasa con el mínimo, que es bien facilita la fórmula, y qué pasa con el máximo. ¿Sí? Entonces, tiene que ser mayor que este. Ah, pero aquí hay un problema. Claro, miren, este es el mínimo, ¿sí? Y el máximo, qué interesante, el máximo está saliendo. Qué raro. Sí, el máximo está saliendo menor que este, ¿no? Se dice primero, miren, hay una contradicción total, porque dice, esto es el máximo, no debe exceder, pero tampoco debe ser menor a esto, pucha. Sí, entonces tenemos un problema, es bien raro lo que nos está pasando. Sí, ¿por qué? Porque dice que no debemos exceder, a ver, vamos a revisar, tal vez me he equivocado algún paso, pero ahorita veremos, dice que no debemos exceder, este es el máximo 0.0145, pero hay un mínimo, sí, primera vez que pasa este caso, hay un mínimo y el mínimo ¿cuánto es? El mínimo es este de aquí, 0.0, estoy anotando, 199. Sí, una contradicción tremenda. Sí, porque el máximo resulta que ha salido menor que el mínimo.
cuál se toma entonces. Vamos a revisar si no nos hemos equivocado en algo. ¿Dónde empezaba todo esto? Bueno, el CS no hay problema. El C mínimo, a ver, revisaremos el mínimo. Si revisaremos el mínimo, dice punto 11 por FA, y FA era 1,29, punto 11 por 1,29, sí, y por S0, que es punto 14, la aceleración, y por el factor de importancia, sí, está bien. O sea, este es el mínimo. Después hemos obtenido el coeficiente CU, y el CU es FB, el FB es, ¿dónde está? 1,42, FB por S0, ok, FB por S0, 1,42 por punto 14 nos da 0,20. Y entramos a la tabla. FB por S0 está entre estos dos, entre 0,16 y 0,24. Entonces hemos redondeado CU, sí, CU a 1,45. Ok. ¿Y cuánto es el periodo aproximado? El periodo aproximado es CT, sí, y CT es 0,0488 por la altura a la X. La altura es 112,80 elevado a la X a 0,75. Sí, está bien esa tabla. Sí, está bien, 0,0488. Sí, por la altura elevado a la 0,75. Ok, evaluaremos bien esta fórmula. Entonces tenemos 112,8, sí, elevado a la 0,75 nos da 34 por 0,0488 nos da 1,6891, ¿está bien? Y esto multiplicamos por CU, que es 1,45. ¿Dónde estaba CU? Aquí está, CU 1,45. Multiplicamos, nos da 2,4492, perfecto. Y el periodo según etapas era 6,40. Entonces comparamos, el 6,40 es mayor que el CUTA, entonces tenemos que usar CUTA. Entonces usamos CUTA, ¿sí? Porque aquí dice de que el periodo fundamental, sí, no debe ser mayor al producto, sí, no debe ser mayor que el producto del coeficiente CU por TA, no debe ser mayor. Entonces, como no debe ser mayor, gana CUTA, que es, este es el periodo. Entonces, comparamos si T es mayor que TL o T es menor que TL. Entonces, el periodo CUTA, sí, el periodo CUTA es menor, si CUTA es menor que el TL. Entonces estamos en este caso, T menor que TL. Si T, periodo menor que TL. Entonces estamos 1,25 por FB, que es 1,42. Sí, está bien, por T entre R y E, sí. Entonces sería 1,25 por FB 1,42 por punto 14, sí, entre 7, entre 7, 0,0355, sí, entre el periodo T, entre el periodo 2,4492, sí, está bien, 0,0145. ¿Sí? ¿Dónde está la contradicción? Pues es que máximo nos sale 0,0145 y mínimo nos sale 0,00199. Che, qué relajo. Entonces, como nos dice que este es los que quieren la contradicción, dice, el mínimo, aquí estamos viendo ambos, el máximo resulta que es menor que el mínimo. ¿Sí?
Entonces dice, el mínimo que debes usar es este, pero no debes exceder de este. Sí, pero no debes exceder de este. Entonces uno dice, ¿cuál usa? ¿No ves si este es el máximo y este es el mínimo? Porque normalmente esto se compara, el que se compara es el periodo que se obtiene del cálculo. Por ejemplo, este 0,06, por supuesto, es mayor que el mínimo. Entonces podríamos utilizar esto, porque este es el mínimo, esto es mayor que el mínimo. Pero este no debe exceder al máximo, sí que es un 0,100 aquí. Entonces no debe exceder al máximo, entonces se usa el máximo. Pero aquí tenemos un problema, como el máximo es menor que el mínimo, vamos a usar entonces en este caso el mínimo. Sí, el mínimo. Entonces, ¿cuál es la masa sísmica? Sí, porque ya que tenemos el periodo CS, ahora es fácil. Tenemos que multiplicar CS, donde está la fórmula, por el peso, y ahí sale el cortante estático. Entonces necesitamos, pero el peso sísmico, sí, es el peso sísmico, no sé si aquí lo dice, peso sísmico efectivo. Fíjense que no es el peso total, es el peso sísmico. ¿Qué es el peso sísmico? Pues es el resultado de las masas. ¿Sí? Entonces tenemos que calcular la masa sísmica, ¿sí? La masa sísmica y volverlo peso sísmico. ¿Cómo encontramos la masa sísmica? Sí, la masa sísmica. Entonces vamos a entrar a las tablas. Display, si show tables, tablas. Sí, vamos a entrar a las tablas. Entonces, vamos a ver, reacciones en la base, no. Un centro de masa y rigidez tampoco. Sí. Joint output. Joint masses, aquí está. Joint masses. Las masas. Las masas. Ahí está procesando. Y lo vamos a llevar al Excel. Export current table to Excel. Ahí está procesando. Aquí está. Esto es. Sí, esto es. Ahora esto lo vamos a grabar. ¿En dónde? ¿En dónde lo vamos a grabar? Sí. ¿Guardar cómo? ¿Lo vamos a guardar en dónde? Aquí en documentos. Sí, después lo llevamos. Ya, entonces aquí masas. Edificio de 40 pisos. Ya, vamos a ver si lo hemos grabado bien. Ya no me deja entrar aquí. Es que ahorita lo achiqué las masas y ya lo he perdido. ¿Dónde estará? A ver, ¿alguien quiere decir algo? Adelante, adelante, Mario Flores, Ulises. Alguien levantó la Buenas mano. noches, Adelante. ingeniero. Buenas noches, Buenas noches, estimados. buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Una consulta o un comentario, ¿no? Sí, Efectivamente, cuando uno diseña bajo el criterio de sismo, se incrementa un 20%, por decirle, la sección de la armadura y todo eso, ¿no? Pero llega el momento cuando uno construye y el propietario mismo dice, compara, ¿no? Dice,
al lado está construyendo un edificio de, por decirle, de la misma magnitud de lo que uno está construyendo. Entonces compara, dice, y dice, ¿por qué uno tiene más envergadura o más sección que el edificio de lado? Entonces, uno, ¿cómo queda, no? Entonces, yo le pregunto, ¿qué acciones tenemos que tomar, estimado ingeniero? Porque nosotros, como ingenieros, tenemos que velar por la seguridad del edificio, ¿no? Pero Claro, lamentablemente existen otros ingenieros que no diseñan bajo ese criterio y comparan al lado y entonces nosotros quedamos mal. Ah, ¿qué acciones podemos tomar, estimado ingeniero, nosotros? ¿O qué tenemos que hacer? Es mi pregunta. Gracias, ingeniero. muy buena pregunta, muy buena pregunta. Permítame un segundito, perdido aquí, aquí la taché. Tachín, por favor. Ah, aquí estaba. Sí, perdón, un cachito. Ya, sí, es que no encontraba esa tabla, se me había perdido, bueno, ya apareció. Sí, pasa con mucha frecuencia, pasa lastimosamente con muchísima frecuencia, sí, con muchísima frecuencia. Primero, la respuesta más básica y fácil, sí, es decirle pues de que la norma sísmica es de uso obligatorio y de que debería, evidentemente esto va a tardar todavía, la alcaldía, por ejemplo, rechazar proyectos que no estén diseñados con la norma sísmica. Si ustedes llevan, por ejemplo, en Santa Cruz, allá sí es segurísimo que les van a rechazar porque esto ya se ha consensuado con la alcaldía. Sí, entonces no se puede presentar, teóricamente, no sé, de pronto a alguien sí le ha ido bien, pero no se debería poder presentar. En otros municipios, sí, pues no hay todavía el control. ¿Y quién hace el control? Por ejemplo, en Santa Cruz se le delega a la Sociedad de Ingenieros y al Colegio de Ingenieros Civiles. Han sacado un comunicado, ¿verdad? Yo les he mostrado el comunicado. En Facebook, está en mi página de Facebook, está el comunicado, sí, de que es de uso obligatorio la norma sísmica. Entonces, si alguien si está construyendo sin diseño sísmico, sí querría decir de que no ha pasado su proyecto, que es una construcción clandestina, no ha pasado su proyecto ni por el Colegio de Civiles de Santa Cruz, ni por la Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz, ni por la Alcaldía de Santa Cruz, lo cual sería muy extraño porque ya hay mucho control. Pero hay otras ciudades, sí, que incluso en La Paz es como optativo. Si uno quiere hacer diseño sísmico, si uno no quiere, entonces si uno hace diseño sísmico, les revisan con diseño sísmico. Entonces no puede ser optativo, pero resulta que en varias ciudades de Bolivia no es obligatorio, es optativo. Sí es optativo. Entonces, ¿qué se debe hacer en esos casos? Bueno, hay que explicarles de que esto del diseño sísmico no es un capricho, no es que, porque bueno, se le ocurrió a un grupo de locos, incluido el ingeniero Grandi, de que ahora hay que diseñar por sismo. No, sí, hay que explicar al cliente que existe y por eso las primeras clases hemos demorado creo que 5, 6 o más clases, un montón de clases, en demostrarles que en Bolivia existe peligro sísmico, existe amenaza sísmica. Les puede servir este mapa, ¿sí? Que está en la norma sísmica, en la página 6, les puede servir para que ustedes expliquen a sus clientes, al arquitecto, al constructor, al inversionista, al que les ha contratado, de que no es un capricho, sino de que efectivamente en este mapa se muestra que existe peligro sísmico representado como un porcentaje de la aceleración de la gravedad y explicarles que mientras mayor es este porcentaje, el peligro sísmico es mucho mayor. Y así como Santa Cruz está con 20%, Cochabamba con el 22%, La Paz con 14%, sí, y así distintas ciudades, pues de que este mapa es oficial, sí, y que si ellos no lo creen, pues vayan a hablar con San Calixto y díganle que ustedes no creen en esto, que son unos inútiles, que su trabajo es malo, sí, pero
Existe evidencia científica, se los he mostrado en las primeras clases, existe evidencia científica que valida esta información y existe evidencia internacional, porque dice, "Ah, no, yo no creo en Bolivia, los bolivianos son inútiles". Bueno, busque el Servicio Geológico de Estados Unidos, les he mostrado, vean los primeros videos, ¿sí? Busque el Servicio Europeo, ¿sí? Entonces hay mucha información donde muestra que inclusive los valores son mayores, ¿sí? Para los europeos, para los americanos, estos valores son bajos. Ellos piensan que estamos aquí por lo menos el 30-35% mayores. ¿Sí? Entonces, existe evidencia científica local, San Calixto, existe evidencia científica internacional, y no solo Estados Unidos y Europa, sino también Perú, Chile, ¿sí? El Centro Regional de Sismología de América del Sur, el CERESIS, por ejemplo, ¿sí? También muestra que existe amenaza sísmica en Bolivia. Después se está elaborando el Código Modelo Sísmico de América Latina y el Caribe, donde Bolivia participa. ¿Por qué? Porque se conoce que existe amenaza sísmica. Entonces, no es un invento. ¿Sí? Si el edificio de al lado no está considerando diseño sísmico, quiere decir que está poniendo en peligro la inversión y en peligro la vida de las personas que van a vivir en ese edificio, porque está despreciando, desconociendo información científica. ¿Cuál es nuestra desventaja? De que estos mapas son probabilísticos y no se tiene una fecha precisa. Lindo sería que se diga, en 10 años va a venir este sismo, estén preparados. No hay, no se puede predecir los sismos. Pero entonces, ¿de dónde salen los porcentajes? Repito, se los he explicado en las primeras clases, pero voy a repetir. Resulta de que la información científica nos muestra que los sismos son cíclicos, son repetitivos, porque acuérdense que está empujando la placa de Nazca, está empujando la placa sudamericana, ese choque de placas pues genera las deformaciones y cada cierto tiempo se rompe la corteza terrestre y se generan los sismos. Y en Bolivia sí tenemos como 3.000 sismos al año, pero son suavitos, son por suerte bien suavitos, pero se tiene evidencia científica que ha habido hace 100 años, que no es mucho, 200 años, que no es mucho, 300 años, ha habido eventos sísmicos fuertes en Bolivia, muy fuertes, magnitudes 7, 8. Esos sismos fuertes sí se pueden repetir cualquier rato y ese cualquier rato se maneja matemáticamente con estadística, con probabilidad y de ahí salen estas curvas de aceleración, es decir, responden a sismos que se han presentado no hace miles de años, hace 100, 200 años. Claro, no hay ningún abuelito. Sí, las ciudades bolivianas son muy modernas. Sí, pero si vemos el mapa o el reportes antiguos de San Calixto, sí podemos ver de que desde el año 1650 que empieza San Calixto a monitorear los curas jesuitas, pues hay varios sismos muy importantes en Bolivia. Destrucción de Cochabamba, destrucción de Potosí, destrucción de Sucre, destrucción de Yacuiba, destrucción en la parte norte de La Paz con Satamapiri. Sí, hay eventos registrados en la historia sísmica de Bolivia. Lo malo, por un lado, bueno, por otro, es de que no tenemos fenómenos continuos, es decir, como en Chile, Perú, que cada rato hay, ¿no? En México. Aquí se dan muy esporádicos, pero se dan. ¿Sí? Entonces, cualquier rato se da un sismo de esos y el edificio de al lado, con sus columnas de biluchas, con sus vigas de bilucha, con su losa de bilucha, se va a caer o va a quedar muy dañado, mientras el nuestro, que está protegido para sismos, pues va a resistir, se va a salvar la inversión, el dinero, se va a salvar las vidas, sí va a resistir porque está preparado para esto. Entonces, la diferencia es que no es cuestión de fe. Alguien diría, ah, yo creo o no creo en los sismos. No, no es cuestión de fe. No es como la religión, creo en Dios o no creo en Dios, creo en la Virgen o no creo en la Virgen. No, aquí es cuestión de conocimiento, de respaldo científico. Estos números, esta amenaza está respaldada científicamente. Ahora sí, evidentemente, sí, como estamos manejando estadísticas y probabilidades,
los valores pueden ser mayores, pueden ser menores. ¿Por qué yo mismo estoy de acuerdo en que son mayores? Porque existe unas rajaduras en la Tierra, aquí por ejemplo estoy marcando, existe una gran rajadura en la Tierra, que es la falla de Mandellapecua, por ejemplo, una gran rajadura. Les he mostrado las primeras clases, pueden buscar también los videos. Hay otras rajaduras por La Paz, por toda Bolivia. Hay una serie de rajaduras en la Tierra, sí, que cualquier rato, por el empuje de las placas, se activan y nos generan un tremendo terremoto. En este mapa, no, repito, no está incorporada el efecto de las rajaduras de la Tierra. Poco a poco se va a ir incorporando. Si está incorporado de una manera muy indirecta, mediante un árbol lógico de probabilidades, sí, pero muy indirecta. No está incorporado de forma directa a las tremendas rajaduras que tenemos en la Tierra, en Bolivia, las fallas geológicas. Si incorporamos las fallas geológicas en este mapa, estos valores automáticamente van a crecer mucho. Entonces, no son valores tampoco, miren qué interesante la pregunta, no son valores exactos, inamovibles. Me dice, Santa Cruz, 20% toda la vida durante 1000 años. No, va a ir variando. ¿En función de qué? Va a ir variando en función de que haya más información. Por ejemplo, la información de las fallas geológicas. ¿Sí? Entonces, con más información, lo que sí es cierto es que existe la amenaza, existe el peligro. Entonces, si no es 20, había sido 22, había sido 25, había sido 18, había sido 17, no importa, por ahí va a estar, por ahí va a estar. Entonces ya es un buen punto de partida. Les he mostrado también las primeras clases. Turquía, por ejemplo, en Turquía, sí, ha habido sismos tremendamente destructores, que estos valores han llegado a 2 veces la aceleración de la gravedad. Es como poner aquí 200% de G, imagínense, en vez de 20, 10 veces más, 200% aceleración de la gravedad. Es pues terrible. Y sin embargo, no se ha destruido todo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, está también en los videos, por ejemplo, la configuración sísmica, que ayuda mucho, y hasta las clases anteriores siempre estoy resaltando la configuración sísmica, si las dimensiones de columnas, de vigas, de losas, y ahora vamos a ver lo del diseño, la ductilidad, la sobreresistencia, la uniformidad, entre una serie de parámetros que hace que un edificio esté bien preparado. Pero si el edificio vecino, para empezar, no le han puesto ningún valor de aceleración, no han cuidado la configuración, no han cuidado, ¿sí?, las resistencias, rigidez, dimensiones de los elementos, entonces ese pobre edificio vecino, y les he mostrado fotos de edificios vecinos paupérrimos, hemos visto videos, o digo fotos, ¿sí?, de edificios con losa plana, con vigas planas, con columnas débiles. Esos edificios pues están listos para colapsar. Yo le llamo ataúdes, ahí la gente va a morir. Entonces hay que explicarle al inversionista, mostrarle este mapa, que esto es oficial, aquí está la norma boliviana. Si usted no la quiere cumplir, es su problema. Si usted no quiere hacer esto, es su problema. Por ejemplo, a mí cuando alguien me dice no haga sismo, entonces digo váyase con otro colega, no me busque a mí, yo todo lo hago con sismo. Si usted quiere que yo haga sin sismo, pues yo no se lo voy a hacer, yo todo hago con sismo. Usted quiere sin sismo, busque otro ingeniero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está comprobada la amenaza, el peligro, no es a capricho, no es porque unos locos dijeron, ahora hay que usar la norma sísmica, no, es porque existe la evidencia científica de peligro sísmico. Y estos valores, por lo menos, son referenciales, nos dan una idea. El valor real no será 20, será 30, sí, será 25.4, cuánto será, no importa. Lo que sí importa es que existe el peligro, la amenaza, y que existe un valor, por lo menos, que nos da una idea. Peor es no tener nada, ¿no ve? Nos da una idea. Es como la carga viva. ¿Cuánto es la carga viva de departamentos? 200 kilos por metro cuadrado. Nos da una idea de lo que pesa la carga viva en un departamento. Tampoco es un valor exacto, ¿verdad? Pero nos da una idea. ¿Sí? Entonces, así se hay que responder a los inversionistas de que el edificio vecino, qué pena, qué lástima, pobrecito, no tiene protección sísmica. El sismo puede darse ahorita, en 2 segundos,
como puede darse en 2 semanas, en 2 meses, en 2 años, en 20 años. Sí, no podemos predecir. Cada vez se trabaja con mayor información, se puede tener unos valores ya más próximos, llamemos, para intentar tener una escala de tiempo, pero todavía no se puede predecir porque son placas que se están moviendo. De pronto yo creo que algún rato se podrá tener un modelo de cómo se están moviendo las placas, un hermoso modelo en computadora, y se podrá monitorear movimientos y algún rato se podrá predecir, ojalá más temprano que tarde, sí, pero por lo pronto no se puede predecir, pero la escala de tiempo, pero si el sismo se va a presentar en 50 años, yo ya voy a estar muerto, va a decir alguien, ¿qué me importa? Sí, pero puede presentarse en 5 minutos, ¿sí? Entonces usted va a estar vivo y más bien se va a morir con el edificio. Entonces hay que hacer entender a la gente que no es una cuestión de capricho, no es una cuestión de moda, de imposición, ahora hay norma sísmica, hay que hacer, no, es una cuestión de que existe la evidencia de que hay peligro y amenaza sísmica y que entonces hay que atender ese peligro. Es como si se dice, va a venir una riada, va a venir una inundación, va a venir un huracán, sí, entonces lo mismo, va a venir un sismo, entonces hay que prepararse. Si no hubiese la evidencia científica, pues nadie pondría esto, menos yo, pero existe, yo he investigado muchísimo, muchísimo. Si existe la evidencia científica, hay libros, hay, busquen ustedes por internet, amenaza sísmica en Bolivia, amenaza sísmica en Perú, en Chile, y van a empezar a encontrar información. Está demostrado científicamente que existe el peligro sísmico y una evidencia tremenda que son, se los he dicho también en clases anteriores, las cordilleras, la cordillera occidental, la cordillera oriental, ¿sí? Las zonas sísmicas, sí, en la zona sísmica está comprobado científicamente, por el empuje y choque de las placas se arruga la tierra y se forman las cordilleras, es la mayor evidencia de que ahí está apretando la corteza terrestre y al apretarse la corteza terrestre, pues genera terremotos, se rompe la roca, mientras que yendo hacia el Brasil, por ejemplo, fíjense hasta el océano Atlántico, ya no hay cerros, ya no hay cordillera. Por eso en Brasil no se preocupan de los sismos, ¿sí? Porque ahí existen sí, pero de muy baja fuerza, intensidad, magnitud y de muy poco efecto. Entonces ahí pues no se preocupan, ahí pueden hacer lo que quieran, no necesitan hacer diseño sísmico, no necesitan. Aquí, por ejemplo, en la frontera, aquí a la derecha, en el Mutún, ¿sí? En toda la frontera de Santa Cruz con el Brasil, pues no necesitan hacer diseño sísmico porque no hay evidencia científica, no hay las rocas, no hay las cordilleras, sí, entonces no hay problema. Pero aquí, en la parte central de Bolivia, una prueba contundente es la cordillera occidental y la cordillera oriental. Entonces, las ciudades principales, Oruro, Cochabamba, La Paz, Potosí, Sucre, Santa Cruz, están aquí sobre o a los bordes de la gran cordillera oriental, real o oriental, ¿verdad? Entonces, otra evidencia científica, las cordilleras, la tierra se arruga por el choque de placas y al arrugarse, pues es evidencia de sismos, ¿no? Adelante, Mario Flores, adelante. Adelante, adelante. Levantó la mano, ¿no? O ya no. Adelante, por favor. Ya, si no continuamos. Entonces, fíjense, muy linda la pregunta, me encantó, pero vamos a continuar. Sí, vamos a continuar. ¿En qué estábamos? Estábamos en análisis estático, ¿no? Estábamos sacando la masa. Bueno, ahorita seguimos sacando la masa. Continuamos. A ver, adelante, adelante. ¿Se levantó la mano o es la misma de hace rato? A ver, sigue saliendo la mano levantada. Bueno, entonces estábamos en, esta es la carpeta de datos. Sí, y hay una carpeta
donde he grabado documentos era... Aquí está, masas. Adelante, Miqueas Barón. O el micrófono está mal. Adelante, adelante. Hay gente levantando la mano, pero no entra la... Adelante. Alguien levantó la mano, pero no se escucha el sonido. No sé si mi sonido está mal. Adelante, Miqueas, ¿no? Miqueas, adelante. A ver, su micrófono, enciéndanlo. Parece que ese es el problema. ¿Por qué no pueden hablar? Ingeniero, buenas noches. Ahora sí, adelante, adelante. Mil disculpas. Solamente comentar, ¿no? A los ingenieros jóvenes que, como un comentario, ¿no? Que a veces los propietarios quieren exigir cosas que no son debidas, ¿no? Igualmente que los contratistas, ¿no? Comentarles que los ingenieros jóvenes tienen que hacer prevalecer los cálculos que se han hecho porque están respaldados, ¿no? Muchas veces los contratistas quieren tener la razón y los propietarios se hacen dominar con el contratista, ¿no? ¿Por qué una zapata va a ser grande? Por qué no tiene, por qué me parece muy grande? Y todo eso, ¿no? Solamente eso, comentar, estimado ingeniero, que los ingenieros jóvenes no se tienen que hacer dominar o no dominar, sino que tiene que tener las razones para establecer, digamos, las dimensiones de algo, ¿no? Solamente ese comentario, estimado ingeniero. Sí, sí, otra vuelta, muy buen comentario. Pasa con mucha frecuencia, a mí también, por más que uno no sea joven, pasa con mucha frecuencia de que hay construcciones, obras, donde el maestro capataz, el contratista, sí quiere imponerse porque dice que tiene mucha experiencia, que ha construido varios edificios, o sobre todo esto es, usualmente un contratista es en edificios pequeños o casas, ¿no? O viviendas, una, dos, tres, cuatro, cinco, de pronto hasta seis pisos, donde un contratista normalmente agarra la obra, porque hay cosas más grandes y usualmente es una empresa constructora o son ya ingenieros que ya tienen mayor conocimiento, pero sí pasa usualmente con los pinches contratistas, sí, que dicen mucho fierro, muy grande la columna, la zapata también, y así van molestando. Sí, bueno, hay que explicar a los dueños, sí, de que la construcción, si bien muchos contratistas tienen alta experiencia, si resulta que puede ser que hay un sector donde hay un talud, un desnivel, puede ser que haya un sector de suelos blandos, puede ser un sector que haya flujos de agua. Entonces, condiciones, ya que no es lo mismo que el contratista tuvo la suerte a lo mejor de construir justo en un terreno, en varios, digamos, en un barrio donde los suelos eran muy buenos y no tuvo mucho problema con las zapatas porque el suelo era muy bueno, era planito, no había aguas, sí, no había desniveles, no había taludes. Pero si de pronto le toca un desnivel, un talud, agua, suelo blando, sí, entonces va a tener problemas de patología. Yo hago muchísimo trabajo todo el tiempo, sí, así como diseño nuevos edificios, todo el tiempo estoy arreglando casas, edificios. ¿Por qué? Porque de pronto le metieron un contratista o solo lo hizo el arquitecto sin un ingeniero, pensando que estaba en un suelo bueno, un suelo duro, y resulta que el suelo había sido malo, resulta que ha habido flujos de agua, resulta que ha habido un desnivel, un talud. Entonces empieza a rajar la casa, se empieza a partir la casa y después a llorar al río porque el contratista no le va a devolver la casa, el contratista se va a dar a la fuga o lo podrá meter preso, pero ¿qué gana metiéndolo preso? Si es culpa también, juez, le va a decir, usted es un bruto, ¿cómo se va a mandar a construir una casa de $500,000 o un edificio de $500,000 con un albañil? ¿Qué le pasa a usted? Es un ignorante. Entonces ni siquiera le va a ir bien en el juicio. Sí, entonces hay que concientizar otra vuelta. Nos toca mucho de concientizar a los dueños de casa. Sí, a veces a mí me toca ir a arreglar una casa de unos señores que han estudiado en Harvard, en Estados Unidos, ¿sí? Y de pronto se han mandado a hacer una casa de $400,000 con un albañil. Puche, la casa se está partiendo, se está rajando, entonces, bueno, hay que arreglar la casa.
Y me dan ganas de decirle, oigan, ustedes han estudiado en Princeton, en Harvard, en la Sorbona, ¿y cómo vienen y contratan a un albaco, ¿no? Un albañil, y ponen en riesgo $400,000 en las manos de un albañil? Pero así pasa, así pasa. Entonces hay que concientizar a los clientes, decir, señor, mire, tiene que tener un cálculo, la zapata, la columna, la viga, es resultado de un cálculo. Si usted no quiere respetarlo y se raja después, aquí me va a firmar un papel de que me está liberando de responsabilidad, ¿no? El día de mañana, si tiene usted algún problema, cuidado, venga a reclamarme y me diga que la zapata yo le puse a una chica. No, aquí está mi plano, la zapata mide 3 por 3. Usted quiere hacerla porque su contratista le ha recomendado que sea de 1 por 1. Aquí usted me firma que me está cambiando los planos, porque cuando se raje, no quiero que me venga a reclamar. Reclámele a su contratista, reclámele a su albañil. Entonces hay que concientizar a la gente, y normalmente estas casas y edificios mal hechos siempre tienen problemas de patología, siempre de formas, por más que estén en suelo bueno, en suelo plano, sin agua, en suelo todo bueno, sí tienen problemas, deformaciones excesivas, asentamientos, inclinaciones, porque no respetan el cálculo. El hormigón es demasiado noble, ¿sí? Es mejor amigo que el perro, pero tiene su límite. Entonces empieza a deformarse, empieza a rajarse, empieza a partirse, y ahí sale que de pronto lo que se habían ahorrado, ahora sí les cobra factura, sale con problemas, ¿no? Entonces hay que explicar al contratista, sí, sin humillarlo, sin ofender, decir, esto viene de un cálculo. Sí, yo he hecho un análisis de las fuerzas, de las cargas, de las resistencias, del suelo, de los pesos, de las losas, de las columnas, de las vigas. Todo funciona, es un funcionamiento físico, y hay reglas matemáticas para encontrar el comportamiento de la estructura. Entonces pone un cálculo y así tiene que funcionar. Ahora, si tú no quieres hacerlo, aquí me firmas que tú asumes la responsabilidad. A ver si quiere firmar. Entonces, buenos los consejos y ayudan a que pues vayamos analizando. Bueno, vamos a continuar. He copiado el texto, o digo, el archivo de Excel que habíamos exportado. Dice, aquí están las masas. Miren, masa en X, masa en Y, masa en Z. Aquí están las masas, sus coordenadas de cada nudo. Es un archivo gigantesco. Miren, porque están todos los nudos. Sí, pero de estos nudos, por ejemplo, si miren, pucha, y sigue bajando, no vamos a considerar la base, la fosa, sino la masa a partir del piso 2. Incluso el piso 1, sí, incluso el piso 1 no lo vamos a considerar. Sí, ¿por qué? Porque fíjense, voy a bajar aquí. Ay, caray, ya se desconfiguró esta vaina. Ya, aquí esto, asignar clear. Ya, fíjense aquí, vamos a bajar. Habíamos dicho que la masa de la cimentación, sí, y la masa del piso 1 no van a entrar en el cálculo, sino a partir del piso 2. Entonces yo le pedí al programa que me genere las tablas, todas las masas desde la fosa hasta arriba. Entonces estas masas del eje X, sí, estas masas del eje X, miren, ahí están esas masas del eje X. Hasta el piso 1, Story 1, dice a la izquierda. Se lo voy a pasar también este archivo, Story 1. Miren, un montón de Story 1. Story 1. Todas esas masas, miren, son un montón de masas. Puta, qué bárbaro, que son un montón de nudos. Si sigue Story 1, ya va a empezar Story 2. Miren qué bárbaro. Sigue Story 1, piso 1. Miren, impresionante. Impresionante. Pucha, que ya se acaba esto. Miren, tantos nudos. ¡Wow! Puta, no, sigue Story 1. Era que haga al revés, de Story 2 para abajo. Bueno, ya va a acabar. Es que en el piso 1 hay muchos nudos.
Puta. Uy, sigue. Miren qué bárbaro. Voy a borrar ahorita, delete, y he borrado. Voy a subir hasta piso 2. Aquí está Story 3, Story 2. Miren, piso 2, Story 2. Ahí está, Story 1. ¿Dónde está el cambio? Aquí está. Story 2, Story 2. Aquí está Story 1. Ahí está. Ah, pero miren, había borrado de Story 2 más. Va, qué raro. Pucha, qué macana tener que dar undo. Ya, vamos a hacer al revés. Vamos a empezar de este Story 2. Mejor. Aquí está Story 2. Hasta abajo vamos a borrar. Porque aquí está, aquí está. Aquí está, miren. Aquí está, desde aquí. Desde aquí. Story 1. Sí, todo esto. Ya, delete. Ok, fíjense, he borrado. He borrado. Sí, he borrado. Entonces, aquí puedo poner la sumatoria, sí, de las masas. Aquí está. De este piso 2, aquí he puesto la sumatoria. De este piso 2, desde la D4, la casilla D4. Veamos la D4. Sí, perfecto. Ahí está. Aquí está la masa total. Aquí está. 2602,30. Ok, ya tenemos la masa. La masa sísmica total, 2602,30. En las unidades que estamos manejando, evidentemente. Entonces volvemos a la hoja de Excel. Sí, 2602,30. Ok, esa es la masa. Ahora, esa masa, para que se vuelva peso, tenemos 2602,30. Sí, multiplicar por 981. Entonces, 2602,30 multiplicamos por 9,81 para que se vuelva peso. Y resulta que son, sí, 25.528,56 toneladas. ¿Ok? Entonces el coeficiente sísmico, sí, aquí ponemos los 25.528,56. ¿Cuál es el coeficiente sísmico? No es pues este, sino es el mínimo 0,0199 multiplicado, sí, multiplicado por 0,0199 nos da 508. Uta, aún así está salvaje. ¡Qué barbaridad! Miren, impresionante, 508,01. ¿Ok? Ahora tenemos que comparar. ¿Cuál era el cortante basal dinámico? ¿Sí? Y esto, el cortante basal dinámico, sí, fucha, era mucho más chiquito que este. Era más chiquito que este. Vamos a copiarlo de aquí mejor. Fíjense, el cortante basal es este de acá. Esta tabla. Copiar. Miren, es impresionante. Pues no me gusta, pero bien que lo estamos haciendo. Cortante basal dinámico. Aquí lo copiamos. Aquí está. Miren, qué barbaridad. Ahora, el cortante, sí, para la comparación podemos multiplicarle por 0,65, ¿verdad? Por 0,65.
Entonces 508 por punto 65 nos sale 330, igual es una macana. Ahora, ¿qué hay que hacer? Dice cortante estático, miren, 508. Qué barbaridad, che, qué barbaridad. Sí, es demasiado grande. Entonces, cortante estático. Aquí podemos usar la fórmula directa. Sí, bueno, aquí es la comparación entre cortante estático, lo haremos. 508, 508.01, sí, por 0.65, entre, ¿cuál es el cortante más chiquito? El 123.87. ¿Cuántas veces mayores? Entre 123.87. 2.67, imagínense. ¿Qué significa esto? Sí que deberíamos multiplicar. Sí, lo grabaré para pasárselos. ¡Qué barbaridad, che! Sí, está bien la fórmula. Miren, es la suma de todos los pisos 2 hasta arriba. ¿Ya dónde está la norma? La norma dice, aquí está, análisis modal espectral, aquí está, escalado de fuerzas. Sí, escalado de fuerzas. Sí, escalado de fuerzas. Entonces dice, entonces hay que sacar un R equivalente, que es el R que hemos usado por B. Entonces aquí sería el R7 por el cortante dinámico, que es 123.87, entre el cortante estático, 508.01 por 0.65. ¿Y cuánto nos da el R modificado? Sí, sería 123.87 entre 508.01 por 0.65 dividido por 7 nos da 2.63. Pucha, qué barbaridad. Sí, bueno, aquí se ha hecho la corrida, vamos a borrarlo. Entonces, entonces no podemos usar ya R7, no podemos usar R7, tenemos que usar esto lo vamos a borrar, este es otro ejemplo. Sí, no podemos usar R7, tenemos que usar R263. ¿Qué significa reducir el R? Sí, significa que la acción sísmica va a entrar con más fuerza para que en la siguiente corrida, si los cortantes estos nos den del orden de el producto de este por este son 330, o sea que nos den 2.63 veces mayores, lo cual es una aberración. Yo esperaba que en este edificio no tengamos este problema y eso que estamos usando el cortante basal estático, el mínimo, sí, el mínimo. Pero así pasa y eso que lo hemos reducido al 65%, porque si no saldría más. Si le quito el 65%, ¿cuánto sería este? A ver, les voy a decir. Sería 4. Sí, entonces el factor aquí sería del orden de 4 veces. Entonces, una lástima. Y si aquí no divido entre 0,65, el 2,63 me daría 1,70, pucha. O sea que este método, y aquí lo acabamos de demostrar,
lo acabamos de demostrar. Se los voy a copiar para que los revisen por si acaso. Resulta que, si les dije, no en todos los casos, pero en varias ocasiones, resulta que el cortante estático nos resulta mucho mayor que el cortante dinámico. Según Wilson, según el mete Sosen, sí, resulta que no hay que usar este método. ¿Por qué? Imagínense si yo usara este método, sí, entonces aquí en el ETAPS, donde defino la acción sísmica, aquí en Sismo Modify, sí, aquí ya no puedo usar 1.4, ya no puedo usar 1.4, porque era la gravedad, era 9.81 entre 7, ¿verdad? Una maravilla, tendría que usar 9.81 entre 2.63 y me da 3.73, lo que significa, ¿qué significa? Que el sismo va a entrar con más fuerza. Sí, eso me va a obligar a poner más armado a las columnas, más armado a las vigas, más armado a todo, solo por cumplir el capricho, porque es un capricho, de un método antiguo de hace 50 años, un método antiguo que nos obliga a hacer el escalado de fuerzas. Esto hay que borrarlo. Pues yo no lo hago nunca, yo no lo hago nunca, ni quiero saber, sí, ni quiero saber si alguna vez, y por suerte esto usualmente no molestan los que revisan, como les digo en Santa Cruz sobre todo, que yo hago otro proyecto, no me molestan, nadie pide la verificación de cortante basal, no, no piden, sí piden que se haga el espectro y todo lo que estamos viendo, la deriva, no piden esto, pero si alguien les pediría y los molestara, llámenme, como les he dicho, para que yo me comunique con la departamental necesaria y decirle, ¿sabes qué? No lo molesta al ingeniero porque este método no funciona, lo vamos a borrar. Sí, no funciona. Pero yo quería que ustedes lo vean en vivo y directo. Sí, quería que lo vean en vivo y directo. Dice el HN, sí, no se considera la altura de los sótanos, ¿sí? La altura para este método estático se considera la altura libre, ¿sí? Porque ya los sótanos están dentro, están embebidos en la tierra. Entonces, esta altura, ¿dónde estaba la fórmula? Sí, ¿dónde estaba la fórmula? Esta altura es la altura libre, es la altura, sí, si aquí hubiese más sótanos, ay, mi mouse. Ya, si aquí hubiese más sótanos, si no se consideran, sino la altura desde donde se desprende el edificio del suelo, desde aquí para arriba. Entonces puede haber 2, 3, 4, 5, 10 sótanos, no importa. La altura del edificio es la altura libre, la altura que va a oscilar bajo sismo. Ahora, miren ya para terminar, ¿cómo puede ser posible? Miren, es un absurdo, ¿no ve? Por ejemplo, el periodo aproximado, el número de pisos entre 10 es un absurdo total, es una fórmula muy gruesa, ¿no ve? Que nos da evidentemente una cierta idea. Pero miren esto, o sea, ¿cómo puedo yo encontrar para todo tipo de estructuras, si este CT por la altura a la X? No, pues. Ahora, ¿de dónde salió esta fórmula? Pues Chopra, no me acuerdo quién más, hicieron en California, en Los Ángeles y San Francisco, evaluaron como unos 40 edificios, sí, y ahí sacaron esta formulita, pero son para edificios de San Francisco con otro tipo de material, de estructuración, de masas, de todo. Entonces esto no, pues, y ellos mismos dicen, si usted quiere calcular una fórmula así, haga este estudio para su propia ciudad, evalúe varios edificios y saque su propia fórmula. Sí, pero lastimosamente esto está tan difundido en todo el mundo que se ha vuelto ya una ley, una regla, aunque esto, como ven, el periodo que hemos calculado con ese método aproximado, como ven, es sumamente diferente. El ETAP nos da 6.40, este CUTA nos da 2.44, nada que ver, ¿verdad? Totalmente diferente, no puede ser, no puede ser. Entonces aquí nomás ya el método se invalida.
Sí, pero yo quería que ustedes lo vean. Aquí está el método, así funciona el método, pero no lo ocupen nunca, no lo ocupen nunca, ¿ok? No lo ocupen nunca, ni se den la molestia de hacerlo. Aquí está, pero las formulitas, ahí está, sí, para que puedan hacer. Entonces, ¿para qué hemos hecho esto? Para el escalado por cortante basal, ¿verdad? Obtención de R', sí, que lo que en realidad estamos haciendo es el escalado del cortante basal. Pero no lo hagan nunca, no lo hagan nunca. Sí, en muchos casos resulta que no es necesario hacer el escalado, que aquí va a salir que el cortante dinámico es mayor que el estático, entonces estamos tranquilos. Sí, pero en muchos casos como este va a salir que hay que hacer un escalado y no puede ser, ¿verdad? No puede ser. Sí, no puede ser. Sí, está mal la cosa, ¿ok? Bueno, interesante. Con eso nos vamos. Creo que no había más preguntas. Sí, muy bien. Está interesante. Les voy a pasar este archivito para que ustedes lo analicen. Se los voy a pasar. Y nos vemos cuando nos vemos. Sí. ¿Dónde está? Aquí está. Ya, nos vemos el domingo. Muy buenas noches. Hay una pregunta de último segundo. Ah, sí, también, ¿no? También les voy a pasar el archivo, ¿cierto? Les voy a pasar el archivo. En la norma es al 65%, por si acaso. El escalado, miren, en la norma dice al 65%. Antes era al 100%, en la norma americana es al 100%. Por lo menos yo he logrado, miren, aquí está, al 65%. Aquí está, al 65%. Si los he hecho retroceder a los colegas, sí, al 65%. Las derivas no se hace escalado, solamente a las fuerzas, si no se hace escalado de derivas. Solamente dice, miren, escalado de derivas, donde la aceleración del suelo sea fortísima, más de 0,32. Entonces, en la gran mayoría del país no es necesario hacer escalado de derivas, solo se hace escalado de fuerzas. Pero es una macana, porque nos va a salir las columnas más armadas, las vigas más terriblemente armadas, más o menos del doble de armaduras en todo. Entonces no puede ser, no puede ser, está muy mal. Sí, no puede ser. Entonces no se hace escalado de derivas, ¿sí? Solo se escala las fuerzas, pero les recomiendo que nunca lo hagan. Bueno, les voy a pasar la información en unos momentos. Buenas noches.